Hola, buenas tardes. En esta presentación les vamos a hablar sobre nuestro proyecto de física mecánica. Este trata sobre estudiar un banco de pruebas para la eficiencia de compresores usando transmisión mecánica variable, optimizando así la estabilidad de las fuerzas de torque para evitar fallas por fatiga o roce. Aquí mis compañeros son Antonia García, Christopher Villarroel y yo, Cristín Poblete. Nosotros somos estudiantes de la carrera de refrigeración y climatización. Como definición de nuestro proyecto consiste en un diseño conceptual y una simulación matemática sobre un banco de pruebas para un compresor HVAC acoplado a un sistema de transmisión continuamente variable mediante unas poleas cónicas. A través de este diseño se estudiará experimentalmente cómo la variación mecánica de la velocidad angular y el torque en el eje del compresor pueden sustituir el uso de algunos variadores de frecuencia, evaluando así el impacto directo de la presión del fluido refrigerante y la eficiencia energética o COP del sistema. Como contexto tenemos revisar el comportamiento y el rendimiento térmico de un compresor de refrigeración, el cual está acoplado a una transmisión mecánica variable mediante correas para optimizar el control de la capacidad del sistema sin la necesidad de componentes electrónicos. Aquí en esta diapositiva podemos ver el tema de investigación, algunas de las nociones matemáticas y las problemáticas a abordar. Hablaremos sobre el control de la capacidad mecánica en sistemas de compresión a vapor mediante las transmisiones variables por fricción. Algunas nociones de física que se involucra este proyecto sería la dinámica rotacional. Aquí veremos la velocidad angular y el momento de inercia del cigüeñal y la energía cinética rotacional. También podemos ver el torque en el plano, ya que se puede ver el momento de fuerza generado por la tensión de las correas sobre el radio variable de las poleas de la transmisión. También podemos ver algunas de las leyes de Newton y las de roce, ya que son necesarias para poder analizar la fuerza de tensión de las bandas y el coeficiente de fricción estático necesario para evitar el patinaje mecánico. También vamos a ver las unidades, la conversión de unidades, ya que podemos ver la conversión como la RPM a radianes por segundo, de PSI a pascal y de HP a watts. En esta diapositiva podemos observar los objetivos y preguntas de nuestro proyecto. Podemos ver nuestro objetivo general, el cual sería evaluar el comportamiento dinámico rotacional y el rendimiento térmico de un compresor de refrigeración acoplado a una transmisión mecánica variable para poder optimizar el control de su capacidad sin la necesidad de componentes electrónicos. También podemos observar nuestros objetivos específicos. Podemos ver que uno de nuestros objetivos es calcular las variaciones de torque y potencia mecánica en el eje del compresor en función de la velocidad angular de las poleas de la transmisión mecánica variable. También analizaremos las fuerzas de roce y tensión en la banda de la transmisión para poder identificar las pérdidas de energía que hay en ella. También queremos modelar este análisis y resultados mediante una planilla de cálculo digital. También podemos observar lo que serían algunas de las preguntas que nosotros escogimos como grupo, que sentimos que son los pilares de nuestro proyecto. Algunos de los temas iniciales involucrados en nuestro proyecto serían las leyes de transmisión de movimiento circular por la banda y poleas. También podemos ver los momentos de fuerza y las condiciones de equilibrio rotacional en los ejes motrices.
vamos a ver el trabajo, la potencia mecánica y la conservación de la energía en los sistemas rotatorios. Y también veremos los principios de refrigeración por compresión de vapor. Cronograma y materiales a utilizar. Bueno, en esta parte hablaremos sobre las tareas que realizaremos, los plazos de ejecución de cada una de estas y las personas responsables de cada tarea. También es importante mencionar los insumos que necesitamos para nuestro proyecto y los resultados que obtendremos. Nosotros a través de datos realizaremos una simulación para posterior poder realizar un análisis. Incorporación de herramientas tecnológicas. La primera herramienta tecnológica a incorporar serán los manuales HVAC, que con estos nos guiamos, ya que en este se encuentran las normas de refrigeración y climatización. La segunda herramienta sería Microsoft Excel, que nos ayuda con sus planillas de cálculo dinámicas. Y la tercera herramienta sería software de cálculo, que nos ayuda con el estudio de fuerzas por fricción en las correas. Y estas herramientas elegidas nos ayudan para el análisis del movimiento real de las correas, logrando simular el comportamiento dinámico de estas. Aquí se pueden ver las respuestas de nuestras preguntas, donde la respuesta de nuestra primera pregunta, en resumen, sería que cuando el radio de las poleas cambian, también cambiaría la relación de transmisión. Esto quiere decir que la polea motriz trabaja con un radio menor y la conductividad con un radio mayor. Por ende, el compresor gira más lento, pero recibe un mayor torque. Al ser al revés, o sea, que la polea motriz es mayor y la conductividad menor, el compresor giraría más rápido y el torque disminuiría. Bueno, la respuesta de la segunda pregunta sería que la energía cinética depende directamente de la velocidad angular, que un pequeño aumento de las revoluciones por minuto genera un aumento importante en la energía para mover el sistema. Entonces, eh, lo que esto aumentaría también lo que sería la potencia. Aquí viene lo que sería lo que vendrían siendo la pregunta 3 y 4 con sus respuestas. La respuesta de la pregunta 3, en resumen, vendría siendo que no existe un valor único de fuerza de roce, ya que depende de la tensión, el coeficiente de fricción y lo que vendría siendo también el torque. Lo fundamental es que sea suficiente para transmitir el torque sin que la correa patine. Por ende, a mayores presiones se debe incrementar la fuerza de contacto entre la correa y lo que vendrían siendo las poleas. Y la cuarta pregunta, su respuesta vendría siendo que el coeficiente de desempeño o el COP no aumenta por la velocidad de las revoluciones por minuto o RPM, ya que al aumentar la velocidad puede que el funcionamiento del compresor no trabaje con mayor eficiencia, porque la velocidad también puede aumentar las pérdidas mecánicas, el consumo energético y lo que vendrían siendo las presiones de trabajo de cada compresor. Entonces, al controlar las revoluciones por minuto, dependiendo de la carga térmica de cada compresor, el sistema trabaja en su punto óptimo y tiende a mejorar lo que vendría siendo la eficiencia energética. Evidencia y bitácora del trabajo. Bueno, en esta tabla se puede ver lo que vendría siendo una fecha, las acciones o tareas que se realizaron y la persona responsable con sus observaciones generales, y esto nos ayudó en lo que sería para distribuirnos las tareas y lo que para que cada persona haga una parte y logre manejar el tema a su manera, ya sea cuando se pudo entrevistar al profesor, logramos entender mejor a lo que vendría siendo nuestro proyecto. Desarrollo, revisión de ideas y producto. El proyecto consiste en el diseño conceptual y la simulación matemática de un banco de datos para compresores HVAC, los cuales se encuentren acoplados mediante poleas cónicas. Esto
tiene como objetivo principal el verificar el control mecánico mediante la velocidad angular y el torque para verificar si pueden reemplazar un variador de frecuencia. Esto lo modelamos mediante una plantilla Excel, la cual nos permite evitar fallas mecánicas y mejorar la eficiencia. Para la presentación de producto o prototipo, nosotros presentamos la plantilla tipo Excel, en la cual podemos identificar los trabajos como el torque neto, el torque en polea, la potencia, entre otros. A continuación la pondremos a prueba para demostrar que esta es una tabla dinámica, que al modificar un valor se modificará en el resto de los parámetros. A continuación presentamos la plantilla tipo Excel, una plantilla la cual es dinámica, cuenta con los trabajos del compresor y tomaremos como ejemplo el torque neto del compresor, donde al modificar el dato número 2, pasando de 0,5 a 0,2, se intercambia el resultado, variando también en la fuerza de roce, así como los resultados correspondientes, volviendo en una tabla de fácil uso, además que agiliza todos los procesos. Resultados y conclusiones. El resultado de nuestro producto culmina en una tabla de tipo Excel, la cual es dinámica, que se apoya de manuales de compresores de tipo HVAC, para lo cual se utiliza también un software de cálculo para optimizar estos mismos. Concluimos que el producto demuestra que la utilización de una alternativa mecánica es una opción respaldada matemáticamente frente a la opción electrónica, como son los variadores de frecuencia. También descubrimos que se puede proteger la integridad del compresor disminuyendo la fatiga y el roce, además de conseguir un ahorro energético aumentando su COP. El área de impacto de la asignatura se refleja en el primer, segundo y quinto semestre directamente en las asignaturas de cálculo. En donde más sentimos que se enfoca es en el área de eficiencia energética que se ve en el cuarto semestre. También en los diseños y desarrollos de proyectos, tanto de refrigeración como de climatización, ya que en ambos podemos efectuar el uso de esta plantilla que se diseñó. A continuación, presentamos la bibliografía y fuentes en donde más que nada nos apoyamos para responder las preguntas, destacando que para una de estas nos apoyamos de un profesor del instituto, quien es don Nicolás Nahuelpan Ancalao.